Quiero hablarles ahora, muy rápidamente, aprovechando el tiempo, después de haber pasado estos 5 minutos con ustedes saludándolos, quiero hablarles acerca de la leche al alimento sólido. Esta es una enseñanza que he estado dando durante los servicios de ayuno que tengo una vez al mes. Cada último sábado de mes tenemos ayuno en la iglesia de 9 a 12. Bueno, ahí en ese lapso de tiempo estoy dando una enseñanza que tiene que ver con la leche y el alimento sólido para los que hemos alcanzado madurez. Quiero introducirme de la siguiente manera. En la vida natural, un bebé necesita leche, pero con el tiempo su cuerpo exige un alimento más fuerte que le ayude a crecer, a desarrollarse y a cumplir su propósito. Lo mismo ocurre en la vida espiritual o en la vida del creyente. Cuando nacemos de nuevo, o sea, recibimos a Jesús, necesitamos leche como hijos de Dios. Para el plan del Señor, pero el plan del Señor no es solo que vivamos permanentemente como niños. Evidentemente, hay una etapa de leche, pero luego de esa etapa de leche tiene que venir por fuerza otra etapa, otro alimento, otro tipo de calidad de vida. Eso es lo que el apóstol Pablo nos enseña, eso es lo que la Escritura nos dice y eso es lo que, de acuerdo a la teología del Evangelio, nos enseña. Que venimos al Señor neófitos, sin conocimiento, lo que se le llama un niño espiritual. Sin embargo, ese niño espiritual tiene que exponerse a la enseñanza, a la doctrina de los apóstoles, profetas, maestros, evangelistas, bueno, ya usted sabe lo demás, 5 ministerios, con el fin de poder seguir madurando y creciendo con la intención de que podamos parecernos en totalidad a la imagen de Jesucristo. Ese es el fin. Ok, entonces, pero el plan del Señor no es que vivamos permanentemente como niños. Él desea que edifiquemos una vida madura sobre esos fundamentos. O sea, que la leche viene siendo como un fundamento inicial y que sobre ese fundamento sigamos nuestro periodo de crecimiento. No es que vamos a desplazarlo. No se trata de abandonar las bases de lo que hemos aprendido y que vamos a ver que es leche. Porque todo lo que se construye sin fundamento, evidentemente, se derrumba, o sea, ni crece. Sino que profundizar y avanzar, dejando la niñez espiritual y abrazando una vida activa, responsable y firme en Cristo Jesús. De hecho, la enseñanza en esta mañana o en este día tiene como propósito despertar en nosotros el deseo de seguir creciendo. O sea, mantener ese crecimiento activo, creyentes maduros, útiles para el propósito eterno en Dios. Todo eso es parte de lo que realmente estamos tratando de enseñar en este día, con el fin de que podamos nosotros sacar provecho de todo esto que el Señor nos da, con el fin de afianzarnos a la fe, a la palabra, a la convicción y a todo aquello que nos ayuda a seguir mostrando una calidad de vida diferente a cuando venimos al Señor, hacia más. Así es que esta enseñanza tiene como propósito despertar en nosotros el deseo de crecer, de madurar, de ejercitar nuestros sentidos espirituales, ponerlos ya en función, en pro y en beneficio de aquello que hemos aprendido, con el fin de adquirir conocimiento y madurez en la práctica también, de ser edificados como creyentes ya que tienen cierto grado de madurez y útiles para el propósito eterno de Dios, que es el fin de todo este asunto de madurar. Vamos a ver un texto base, por ejemplo, Hebreos 5:12, y después vamos a ver el 6:1. ¿Qué dice Hebreos 5:12? Dice, porque debiendo ser ya maestros, habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Mire, dos cosas, leche y después introduce una frase que llama alimento sólido. Eso significa que la leche es para una etapa de la vida del creyente, pero el alimento sólido es otra etapa de la vida del creyente. Entonces dice, por lo tanto, dejando los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la madurez o a la perfección. Dice, no echando otra vez el fundamento de arrepentimiento de obras muertas de la fe de Dios, etcétera, 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 que son precisamente los fundamentos que Pablo los llama como leche.
¿Qué es leche? Los fundamentos, la vida de Cristo. De hecho, todo eso usted lo puede ver. Vamos a ver Hebreos 5:12. Déjenme mirar acá, Hebreos 5:12. Vamos a leer un poquito, ok. Dice, porque debiendo ya ser maestros después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios y haber llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche. O sea, los primeros rudimentos de la palabra de Dios es leche, hermano, y no de alimento sólido, indicando que la base se pone, pero luego de ahí hay que seguir siendo alimentados con comida más fuerte. Entonces, vamos a ver lo que dice el 13. Y todo el que participa de leche es inexperto en la palabra de justicia porque es niño. En la palabra de justicia. Esta palabra de justicia no es necesariamente conocimiento bíblico. Tiene que ver en la palabra que te da una orden por hacer de parte del cielo y poder ejecutarla. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Ahora vamos a ver lo que es leche. Por lo tanto, dice, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo. O sea, la enseñanza de Cristo es leche para los nuevos. Vamos adelante a la perfección, no echando otra vez fundamento del arrepentimiento de obras muertas. Mire usted lo que es leche, arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios, eso es leche. De la doctrina del bautismo, eso es leche. De la imposición de manos, eso es leche. Estoy leyendo la Biblia. De la resurrección de los muertos, eso es leche. Y del juicio eterno, eso es leche. Y dice, y esto haremos si Dios en verdad lo permite. ¿En qué sentido lo permite? En que tengamos delante de nosotros congregaciones que son niños. Ah, bueno, hay que darle leche. ¿Y qué es leche? Todo esto que te acabé de mencionar, ya con nombre y apellido. Entonces, cada vez que nosotros nos enfocamos solamente en la doctrina de Cristo, echando otra vez el fundamento de arrepentimiento, obras muertas, de la fe de Dios, de la doctrina de bautismo, imposición de manos, resurrección de los muertos y juicio eterno, eso es leche, hermano. Necesitamos seguir madurando a la iglesia a otras cosas y vamos a ver cómo podemos hacer eso y por qué Pablo nos enseña eso. Ahora, dice, están en sentido espiritual y de ser edificados como creyentes maduros útiles para el propósito eterno de Dios. ¿Qué nos dice Efesios 6:1? Ah, bueno, ya lo leímos. Ok, en este punto tendríamos que decir esta nota aclaratoria. Cuando el escritor dice, dejando ya los rudimentos, Pablo no está diciendo de que ya olvidemos todas estas cosas que hemos mencionado, el bautismo en agua, la imposición de manos, la doctrina de Cristo, la salvación, la sangre, nada. Pablo no está diciendo que dejemos eso. Pablo lo que está diciendo es que no nos quedemos solamente ahí porque hay mucho más por redescubrir. Y esto de verdad que, mire, cuando yo lo pude ver, me dio mucha relevancia y me ayudó a entender el propósito real de nosotros como ministros. Hay mucho más allá que de las cosas que hemos estado escuchando, que de hecho son parte del crecimiento y madurez de la iglesia. Reto que ahora que tenemos que retomar los ministros para no seguir patinando en el mismo mosaico y creyendo que cada vez que pasan años estamos madurando a la iglesia porque le estamos repitiendo los mismos conceptos, cuando en realidad la intención de Dios es que pongamos las bases, pongamos el fundamento, pongamos la enseñanza de la iglesia que estamos dirigiendo por la gracia de Dios, pero que luego empecemos a darle alimento sólido, que más adelante le voy a enseñar que alimento sólido no es más palabra, no es más revelación, sino el desafío que le tiene que llegar a cada creyente de hacer la voluntad de Dios con las herramientas que ya el Señor les ha dado, que vienen a ser evidentemente los fundamentos que se llamaron como leche. Muy bien. Cuando el escritor dice dejando los rudimentos, no se refiere a abandonarlos, sino a quedarnos estancados solo en ellos. El fundamento es necesario, pero se espera que sobre él, o sea, sobre el fundamento, edifiquemos una vida madura, completa y útil al reino de Dios. Útil al reino de Dios. O sea, que realmente podamos darnos cuenta que todo lo que hemos aprendido y el crecimiento que tenemos, podemos ver que ya hemos alcanzado cierto grado de madurez es cuando ponemos por utilidad en nuestra vida común, social, al servicio del Señor, la voluntad de Dios en primer lugar. Ahora, leche espiritual, o sea, el fundamento. Vamos, espérese, que estos perritos, caramba. Vamos, ¿qué pasa? Ok, leche espiritual, o sea, fundamento que nutre y sostiene a los niños. Y de hecho esto es importante porque quiero darle el argumento a todo ministro del Señor que si usted tiene un grupo de hermanos que son niños espirituales, pues hay que darle leche al momento. Usted no puede meterle un pedazo de carne cuando ese niño no tiene el estómago para eso.
Y entiendo que a veces tenemos que tener un lugar de partida. Y damos gracias a Dios por lo que hemos crecido un poquito más, los que tenemos una iglesia un poquito más madura, pero no podemos negar de que siempre hay una incurrencia de personas que se han quedado como niños. En este punto diríamos, así como en lo natural un bebé necesita leche para sus primeros meses de la vida, en lo espiritual sucede lo mismo. La leche representa las enseñanzas básicas del Evangelio que alimentan al creyente recién nacido. ¿Y cuáles son esas leyes o enseñanzas básicas? Lo que escuchaste, la doctrina de Cristo, la salvación, la sangre, la cruz, el bautismo en agua y posición de mano. Eso es lo que Pablo le llama leche, que alimenta al creyente recién nacido. Son verdades fundamentales que dan identidad total. Fíjese para qué es la leche, para darle identidad al individuo. Seguridad y dirección inicial. Sin leche, o sea, sin estos fundamentos, el nuevo creyente no podrá comenzar a crecer y si se crece no tiene fundamento y por eso no va a avanzar. Pero también, aquí viene la otra contraparte, pero también es importante entender que la leche no fue diseñada para sostener una vida adulta. Y aquí lo puedo comprobar como adultos, ya como personas que hemos pasado de ser niños de una forma, vamos a hablar de una forma metafórica. Por ejemplo, un recién nacido no le puede dar a usted macarrones, tortilla, no le puede dar pizza, no le puede dar quinoa, no le puede dar plátano, porque le va a hacer un daño. No está preparado para eso. Sin embargo, tiene que darle leche. Pero tampoco usted puede procurar que como adulto mayor, ya usted como un adulto mayor, ya un adulto, usted pueda seguir bebiendo leche nada más para sostenimiento de su vida diaria. O que usted pueda estar comiendo papilla en la mañana, almuerzo y cena. Se va a desnutrir. No va a poder lograr el crecimiento ni el desarrollo. Entonces, esto es lo que habla. Esto habla de la importancia de cada alimento en su época, en su momento y en su ocasión. Y es ahí donde empieza el discernimiento de los hombres de Dios. Entonces, podemos decir que cuando un creyente permanece demasiado tiempo solo con leche, ¿qué está oyendo en la iglesia? Leche. ¿Qué le están predicando los hermanos? El pastor, leche. ¿Qué le está predicando la organización? Leche. Bueno, sin avanzar a la madurez, este cristiano o este individuo se debilita, se estanca y corre el peligro de convertirse en alguien inmaduro, vulnerable a la confusión, al engaño y al error. Y usted dirá, pero pastor, ¿cómo es posible si esos son fundamentos de la doctrina de Cristo? Pero bueno, vamos a hacer algo. ¿A quién le creemos? ¿A lo que Pablo y Cristo dijeron o a lo que usted y yo opinamos? Tenemos que estar conscientes de que aunque no encaje en nuestra teología, tenemos que concluir lo que dice la Biblia, que leche tiene un momento. No podemos pasar 30 años diciéndole lo mismo a la iglesia, diciéndole la misma doctrina, la misma enseñanza. Tampoco es que estamos buscando algo nuevo por predicar, no. Pero es que creo que hay alimento sólido para los hermanos y eso lo vamos a descubrir. Entonces dice, hay un tiempo para todo. Ok, pero también es importante entender que leche no fue diseñada para sostener una vida adulta. Y claro que hay un tiempo para todo. Cuando un creyente permanece demasiado tiempo solo, con leche, sin avanzar a la madurez, se debilita, se estanca y corre el peligro de convertirse en alguien inmaduro, vulnerable a la confusión y al engaño y al error. Esto nos lleva a una primera pregunta. ¿Qué es leche entonces espiritual en la Biblia? Pues en Primera de Pedro 2:2 vamos a ir descubriendo y develando qué es leche, aunque ya le adelanté algo. El apóstol Pedro dijo, desead como niños recién nacidos leche espiritual no adulterada para que por ello crezcáis para salvación. Fíjese aquí el punto. Dice, como niños recién nacidos. Esta leche espiritual es como para niños recién nacidos. Para que por medio de ella podamos crecer para salvación. Esta palabra salvación no significa que no eres salvo, porque eres salvo por la obra de Dios, no por aprender. Sino más bien crezcáis para salvación es que crezcas para el conocimiento oportuno que te ayuda a ser salvo cada día de las circunstancias de la vida. Inclusive, ser salvo diariamente ocupa la idea de no errar en el blanco por falta de un conocimiento de cómo vivir o cómo tomar decisiones de fe en momentos oportunos o en momentos importantes donde realmente, como decimos nosotros, cuenta la razón o cuenta el momento de poder tomar una decisión
que nos lleve a nosotros a consecuencias positivas o negativas. Entonces, el grado de poder, el grado de conocimiento que tengamos ante tal decisión es precisamente lo que nos va a ayudar a efectuar el grado de salvación, por decirlo de esa manera. O sea, ser salvo en este punto no es ser salvo de ir al cielo o dejar de ir al infierno, sino ser salvo de tomar malas decisiones. Entonces, la leche espiritual evidentemente nos va a ayudar a crecer, pero hasta cierto punto, hasta cierto grado. La leche espiritual es pura, es necesaria y muy buena. Aquí Pedro la presenta como algo deseable y esencial para los que están comenzando en la fe. No tiene nada de malo alimentarse con leche al principio. De hecho, hay que hacerlo y es lo correcto. Nadie puede que haya venido al Señor empezar a correr cuando ni siquiera sabe gatear. Entonces es importante la leche al principio. De hecho, es lo correcto. Sin embargo, en Hebreos 5, 12 al 13, Pablo nos lleva más allá de solamente este grado inicial. Pablo dice así, porque debiendo ser ya maestros, dijo en Hebreos 5:12. Pablo lo que está diciendo es, ustedes se están comportando como niños cuando ya debieron ser maestros. O sea, debieron estar comiendo comida sólida con el fin de estar haciendo la voluntad de Dios. ¿Cuál? Enseñándoles a otros. Ya aquí sí me arroja una pequeña luz de lo que es ser un maduro. Un maduro no es alguien que sabe más, sino un maduro es aquel que enseña con la vida, con la palabra y con el ejemplo lo que usted aprendió cuando bebió leche y haciendo la voluntad de Dios también. ¿Ok? Entonces dice Pablo, tenéis necesidad de leche. O sea, él no está elogiando a la gente madura a beber leche. Al contrario, Pablo está confrontando esa pasividad que la iglesia de los hebreos había tenido en conformarse solo con las pequeñas doctrinas o las doctrinas iniciales y dar vuelta y vuelta y vuelta en ellas sin poner en práctica la razón por la cual en su momento habían tomado leche. La intención era que debiendo ser ya maestros, debiendo ser ejemplo, debiendo instruir a otros, ya sea con palabras o con acciones o con el ejemplo de lo que es la vida de Dios. Entonces dice, tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Todo aquel que participa de la leche, dice, es inexperto en la palabra de justicia. Ahora, no se confunda, la palabra de justicia, como lo dije hace un momento, no es necesariamente más conocimiento. Esta frase, palabra de justicia, significa enseñanza de hacer la voluntad de Dios. Recuerde que la justicia de Dios, usted la puede ver en tres facetas. La justicia de Dios es lo que Dios declaró a través de la cruz, por la obra de Cristo. La imputabilidad de la culpabilidad de los hombres se llama la justicia de Dios sobre el hombre con relación al pecado. Justicia de Dios también tiene que ver con la equidad o la manifestación de los justos juicios de Dios cuando hay pecado en la humanidad, los decretos de Dios que son justos, eso también se estimula como justicia. Y justicia también tiene que ver con hacer la voluntad de Dios, que es su deseo. Ahora, ¿cómo yo sé que la justicia de Dios también implica hacer la voluntad de Dios? Bueno, el ejemplo que doy es cuando Jesús va a iniciar su ministerio. Dice que él va donde el apóstol donde Juan el Bautista, y le dice que le bautice. Y Juan el Bautista le dice, no, al contrario, yo tengo que ser sumergido por ti, tú eres el Cordero de Dios. Y el Señor le dice, mira, bautízame, porque es necesario que cumplamos toda justicia. Bueno, ya ahí no se está diciendo el justo juicio de Dios, no está hablando de la imputabilidad de los pecados del hombre a Cristo. No, ahí lo que está hablando es, Jesús está diciendo, es necesario que nosotros hagamos lo que Dios desea que hagamos. Ahí la palabra justicia es hacer su voluntad. ¿Y qué sucedió? Juan el Bautista lo entendió perfectamente y de una vez accedió a bautizarlo. Por eso es que aquí dice, y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia. O sea, una persona que bebe leche no entiende la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque está aprendiendo los fundamentos, la obra de Cristo, el sacrificio, la sangre, la redención, la resurrección de los muertos, la imposición de manos, todo lo que usted leyó que es leche, de acuerdo a lo que leímos en Hebreo. Ahí mismo, todo esto es contexto de lo que acabamos de leer.
Dice, así que todo aquel que participa de leche es inexperto en la palabra, en la palabra de justicia, o sea, es inexperto haciendo la voluntad de Dios. Dice, porque es niño. Esto también tiene una verdad intrínseca. Significa que hacer la voluntad de Dios, entonces, es dejar de ser niño. Quiere decir que el alimento te ha cambiado. Todo eso está intrínseco ahí. Bien, en este texto, el tono cambia. El escritor no está elogiando a los que toman leche, sino reprendiendo a creyentes que deberían ya estar maduros, o sea, comiendo comida sólida, pero aún necesitan que se les enseñe lo más básico. O sea, estaban patinando en el mismo mosaico por 30, 40 años. A veces esto se parece mucho a la iglesia de nuestros tiempos. ¿Qué representa la leche? Ok, vamos aquí a aclarar un poco más. ¿Qué representa la leche de acuerdo al contexto de lo que el apóstol está diciendo en estos textos de Hebreos? Los rudimentos del evangelio, en primer lugar. En Hebreos del 6, en Hebreos capítulo 6, del 1 al 2, el autor aclara a qué se refiere con leche. ¿Qué es leche? Usando otra palabra clave llamada rudimentos. O sea, al inicio le llamó leche, pero luego le habla rudimentos, que tanto la leche como rudimentos significan lo mismo. O sea, en el contexto etimológico de lo que él está diciendo, confrontando a los maestros que ya debieron ser maestros y todavía están bebiendo leche, es precisamente la intención de decir, ustedes están trabajando con los mismos rudimentos una y otra vez, indicando que esos rudimentos son leche. O sea, herramientas de niños. Entonces, veamos esto. Usando la palabra clave rudimento, es decir, los principios elementales. Aquí este verso dice así, por lo tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo. Entonces, esto es claro, no es que está diciendo manteniendo los rudimentos de la doctrina de Cristo, pero aclaremos, el apóstol Pablo o el escritor no se está contradiciendo de que olviden a Cristo. Él está diciendo la doctrina de Cristo es solamente el fundamento para aquellos que son niños, para que luego sigan edificando. Entonces, él les está diciendo, usted todavía se mantienen en ese fundamento una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez. Y esa no es la intención. Eso nada más Pablo dice, o el escritor dice, esta es la base. Entonces dice, por lo tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, dice Pablo, o el escritor, vamos adelante a la perfección. ¡Wow! Esto ya ¡pum! Eso significa que mantenernos siempre enseñando la doctrina de Cristo a gente que ya debió haber sido maestros o que ya estén o deben estar haciendo la voluntad de Dios, es simplemente quedarnos atrasados, no es adelantarnos. Y usted dirá, y cualquiera en este punto dice, ¿cómo? Eso es herejía. Usted va a tener que decirle hereje a Pablo, que él es el que está diciendo eso, yo no. Yo estoy repitiendo lo que él dijo y entendiendo lo que él está diciendo. No podemos quedarnos únicamente en la doctrina de Cristo. Eso fue la base y el fundamento para luego seguir adelante. ¿Adelante a dónde? A hacer la voluntad de Dios, a ser maestro, a ayudar a expandir el reino de Dios, a rendir nuestra voluntad sin perder los fundamentos, porque más adelante Dios nos va a poner gente que van a tener que beber leche, la cual también tenemos para compartir con ellos con el fin de que el mismo ciclo de crecimiento que ha sucedido en nosotros también ocurra en ellos. Entonces, aquí vamos a ver cuáles eran esos argumentos. Vamos a ver a qué Pablo le llamaba, o el escritor de la carta a los hebreos le llamó leche. Número 1, arrepentimiento de obras muertas. O sea que predicar toda tu vida de arrepentimiento de obras muertas, o sea, de lo que sucedió en tu pasado, es leche. Se supone que ya los cristianos deben, cuando tú les enseñas estas cosas una vez, ya deben entenderla tan clara que ya nunca más deben tener condenación ni acusación por su pasado antes de Cristo, ni aún por lo que han vivido como cristianos en situaciones de errores o fracasos que ya fueron perdonadas en la cruz. Cada vez que nosotros estamos enseñando una y otra, no estamos hablando de los fundamentos de gente sólida. Ahora, si usted me dice que todas las veces que usted predica tiene gente inmadura en la iglesia, gente nueva, gente que es inmadura, bueno, entiendo eso, que usted tenga una iglesia con personas que no les han explicado esto, también lo entiendo, pero no toda la vida se tiene que quedar ahí. ¿Qué es leche? De acuerdo a lo que el apóstol Pablo dice aquí. Mire, fe en Dios. ¡Wow! Dios mío, fe en Dios. Fe en Dios es leche. O sea, entender, fe en Dios es leche. Así que no toda la vida podemos estar hablando de la fe, de la fe, de la fe, de la fe, de la fe. Y la fe es importante.
Y la fe es un fundamento. Y la fe debemos tocarla cada vez. Sí, claro que vamos a tener que tocar fundamentos como el arrepentimiento, la fe. Todo eso hay que tocarlo en el transcurso de la vida, pero no es nuestra base son otras como alimentos sólidos. Tercero, doctrina de bautismo. Uy, cuántas peleas y conflictos no se dan que si el bautismo se hace por inmersión, por aspersión, que si el bautismo salva, que si no salva, cuando en realidad Pablo dice eso es leche. Mire usted lo que es leche, imposición de las manos. Padres, la imposición de las manos. Cada vez que los hermanitos están buscando que el pastor o un ministro le imponga las manos cuando llegan de diferentes partes del mundo, una visita, simplemente usted está diciendo que le pongan un traguito de leche. Y yo creo en la imposición de manos. De hecho, ya pasé esa materia. Sé para qué se usa y sé por qué es importante. Pero no es un asunto que hay que estar practicando todos los días, ni tampoco enseñándole a la gente todos los días de imposición de manos. Mire usted lo que es leche, la resurrección de los muertos. ¡Wow! Mire lo que es leche, juicio eterno, o sea, escatología, la venida de Cristo, todo eso es leche. Querido, yo también me atoré cuando yo escuché al apóstol decir esto. Sin embargo, es lo que él dice, que todo esto es leche. Entonces, debemos crecer. No vamos a dejar estos fundamentos. Entonces, tengo que repetirlo para que usted no ponga palabras en mi boca en algún comentario que yo no he dicho. No estoy diciendo que esto ya no se predica. No, debe predicarse, pero como el fundamento de niños, como fundamento a niños, no como doctrina a gente madura. Estos, dice, son los fundamentos sobre los cuales se edifica la vida cristiana. La base, claro que son vitales, pero no es el destino final predicar todas las 50 años lo mismo, porque esa no es la intención, y a la misma gente. Si un creyente solo vive escuchando estos temas durante años y años y años y años, es como un adulto que nunca aprendió a caminar porque se quedó en la cuna. No puede cumplir el propósito de Dios. Hay iglesias en cuna, porque siempre le están dando leche. Por eso es que a la hora que Dios les hace un llamado, no, se rajan en el camino, no aguantan la presión de los problemas, se desvían sus corazones. ¿Por qué? Porque simplemente son adultos que debieron haber aprendido a comer comida sólida y se quedaron bebiendo papilla, leche. Así es que estos fundamentos sobre los cuales se edifica la vida cristiana son vitales, claro, pero no es el destino final para el maduro. Si un creyente solo vive escuchando estos temas durante años, es como un adulto que nunca aprendió a caminar porque se quedó en la cuna. No puede cumplir el propósito de Dios, precioso. Nota, cuando el escritor dice dejando ya los rudimentos, y voy a aclarar, no significa olvidarlos para siempre, ni menospreciarlos, sino volver a poner el mismo fundamento una y otra vez sin construir nada sobre él. Si usted nada más se la pasa diciendo esto y repitiendo esto y repitiendo esto y no construye sobre eso, sobre los cristianos, usted va a tener por 20 años niños espirituales dentro de su congregación. Y a veces hasta lo entiendo porque posiblemente, a veces hasta los pastores en un momento dado nos quedamos bebiendo leche, que no sea nuestro caso. El fundamento no se descarta, se edifica sobre él. Claro, yo siempre en algún momento dado voy a tocar estas enseñanzas otra vez, pero solo como fundamento, no como el fin. De hecho, en Hebreos 5:12 al 14, en la versión 60, dice, porque debiendo ya ser maestros. ¿Cuántos años pasaron esta gente que debieron ser ya maestros? O sea, debieron haber hecho la voluntad de Dios. No sabemos, pero dice, después de tanto tiempo, dice la carta aquí, dice, después de tanto tiempo, quiere decir que había pasado mucho tiempo, no sé cuánto, pero mucho tiempo, que ya era notorio de que eran niños, de que no habían crecido, no habían madurado. ¿Y qué habían pasado haciendo eso? Oyendo los primeros rudimentos. Tenéis necesidad de que os vuelva a enseñar las cuales son los primeros rudimentos de la palabra de Dios, los primeros rudimentos de la palabra de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimentos sólidos. Todo aquel que participa de la leche, chuleta, todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia. Por eso es que no hacen la voluntad de Dios, porque son niños inexpertos. Porque es niño, dice. Pero el alimento sólido, aquí está, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez,
para los que por el uso porque para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y el mal. Y este concepto del bien y el mal no es saber hacer lo bueno no en sí, sino es distinguir lo bueno tuyo de lo bueno de Dios. O sea, que lo bueno tuyo no suplante lo bueno de Dios. En ese sentido, distinguir, ¿en qué sentido? Ven acá, yo tengo que hacer la voluntad de Dios, aunque a mi carne no le parezca, o aunque lo que yo voy a hacer es bueno, pero delante de Dios, lo bueno de Él es prioridad para mí. Eso es ejercitar los sentidos para el bien y el mal. Entonces, ya para mí se vuelve mal no hacer la voluntad de Dios. Ya para mí se vuelve mal no cumplir el propósito de Dios. Ya va más allá de que solamente si tengo pecados o no, si fumo, me drogo o miento. Ya usted debió haber pasado eso. Se supone que eso es estado de una vida de un niño espiritual que a medida que la leche se le va dando, usted va superando esas etapas. Usted está en la etapa ahora de hacer la voluntad de Dios como un hombre maduro, porque ya su alimento cambió. Entonces, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Entonces, hay un peligro, claro que hay un peligro en rehusar crecer, en rehusar de comer la voluntad de Dios, de comer de la boca de Dios. Hay un peligro en querer insistir, en insistir de seguir tomando leche y leche y leche cuando ya usted no está de eso. De hecho, el autor a los Hebreos se muestra frustrado, molesto, incómodo, porque algunos creyentes, aunque ya debían ser maestros, seguían dependiendo de la leche. Esta resistencia a crecer tiene consecuencias, hermano. No se crea, así como un niño tiene consecuencias cuando se debe hacer ya un adulto y se queda como niño. Es una mala formación. La sociedad identifica eso como falta de nutrientes en el desarrollo físico del individuo. Ya eso se constituye como una enfermedad. Eso le llaman malformaciones, producto de una mala alimentación, desnutrición. Entonces, en el mundo espiritual es lo mismo. Un hombre de 30 años en el camino de Dios que solamente siga tomando leche y no haga la voluntad de Dios es como una deformidad en el mundo espiritual. Es ahí donde Pablo dice, ya debieron haber sido maestros, pero están acostumbrados a leche, leche, leche. Yo quiero que mi pastor me dé leche, leche, leche. Y como el pastor quiere tener a la gente ahí nada más con leche, pues le da leche. Bueno, no. Usted debe conseguirse un hombre de Dios. Si usted ya tiene los fundamentos, ya usted tomó leche, usted debe buscar un hombre de Dios. Que el mismo Señor lo guía, un hombre de Dios que a usted le hable ahora de comida sólida para que usted empiece a seguir creciendo. O si usted ya la sabe, póngase a hacer lo que tiene que hacer, pues. El autor de los Hebreos se ve frustrado porque algunos creyentes, molestos, incómodos, inquietos, aunque ya deberían ser maestros, seguían dependiendo de leche. Esta resistencia a crecer tiene consecuencias. Número 1, inmadurez espiritual. No pueden discernir lo bueno de lo malo. Es que no pueden discernirlo porque ni siquiera se han dado cuenta que ya la leche no les ayuda y eso ya está mal. ¿Cómo van a discernir lo espiritual? ¿Cómo van a discernir la voluntad de Dios? Si ni siquiera están discerniendo que ya no están en la etapa de leche. Entonces, ¿esto qué crea? Un ciclo, un vórtice infinito. Si no cambiamos la mentalidad de los hombres o no enseñamos esto con firmeza, una bola de creyentes que son inmaduros espirituales, que ya debieron haber sido maestros. ¿Qué produce el no querer avanzar en el crecimiento? Dependencia y permanencia de gente que después te va a terminar manipulando. Siempre necesitan ser corregidos, afirmados o motivados por otros. Siempre vamos a crear un ambiente de una cultura donde si el pastor no me llama, si el pastor no me estimula, que no ven mis problemas, que no me ven los dolores que tengo, que no me entienden. Todo eso es parte de un cristianismo de gente inmadura. Pero llega un momento en que usted, si sigue bebiendo leche, usted va a seguir mostrando este tipo de dependencia. ¿Ah? Que siempre hay que corregirlo, y corregirlo de las mismas cosas. No, precioso. A usted no se le puede estar corrigiendo por 5 años de mentiras, de falsedades, de alterar cosas, de no dar, de no ofrendar, de no ser participativo, de no ser ayuda a la obra de Cristo, ayuda al ministerio, de dejar cosas a media. Usted no puede ser corregido por eso teniendo ya 20 años, 15 años, 10 años de evangelio. ¿Qué produce el resistirse a comer comida sólida o a mantenerse tomando leche cuando ya no debería? Estancamiento ministerial.
No pueden enseñar, ni discipular, ni liderar. Y qué interesante, porque la mayoría de los niños siempre quieren un puesto. Pero ¿cómo quieres un puesto si ni siquiera en lo más pequeño has sido fiel? ¿Cómo quieres un cargo? Hay gente que muestran que tienen el cargo cuando tienen el título. Pero es que ¿quién le dijo a usted que el título hace el cargo? No. El título viene por la responsabilidad antes de tener el título. Por cómo usted se comporta, cómo es su grado de madurez, cómo es su sustancia, cómo usted maneja su vida, aún antes de llegar al título. Es ahí. Eso depende también de lo que le estén dando. Si le están dando comida sólida, usted va a tener sustancia para tales cosas. Otra cosa que produce el resistir a seguir creciendo, dice que hay una alta vulnerabilidad al error. Te haces terreno fértil para el error. No hay discernimiento. Y una persona sin discernimiento puede ser llevado por doctrinas falsas, de acuerdo a Efesios 4:14. Si usted lo lee, se va a dar cuenta que son los niños los que son movidos a doctrinas falsas. Hoy usted piensa una cosa y mañana piensa otra. Mañana está pensando que la salvación es por obra, cuando empezó creyendo, confiando que la salvación era por gracia. Luego se muda para un lado y para otro. ¿Por qué? Porque no tiene alimento sólido. Cualquier viento de doctrina lo mueve. Cualquier cosita, un día le dicen que Cristo viene mañana y se la cree, y otro día dice que Cristo está por venir y que nunca dijo cuándo venía. Y así. No. Ahora, yo tengo una pregunta. ¿En qué etapa nos encontramos en la actualidad? Querido, ¿sigues tomando leche cuando ya deberías estar comiendo alimento sólido? ¿Sigues pidiendo afirmación o palabra profética, pero no estás caminando en obediencia diaria? Te sigue diciendo, Señor, confírmame tal cosa, porque si no, no me muevo. Si ya oíste a Dios, ¿qué tienes que ser confirmado? Si ya lo oíste, estás repitiendo los mismos errores una y otra vez. Las mismas luchas una y otra vez. Aclaro, las mismas luchas, pero cayendo. No hay manera que las supere, sino que siempre son las mismas. Siempre es el mismo chicle, siempre es la misma piedra. No, precioso, eso no puede ser. Los mismos mensajes año tras año, como ministro, como hombre de Dios, como líder de una organización, como líder de un hogar de gracia. Lo mismo estás diciendo. No es una condenación, claro que no, precioso. No, esto no es para condenar, sino un llamado urgente, que es hora de seguir creciendo. La leche fue buena en su momento y va a ser buena en el momento que la gente lo necesite, pero no es suficiente para lo que Dios quiere seguir construyendo en nosotros. La leche espiritual es el alimento de los recién nacidos en Cristo. Es pura, es buena, es necesaria, pero permanecer en la leche una vez que hemos crecido nos impide avanzar en el llamado de Dios. Es tiempo de edificar sobre el fundamento, de desear el alimento sólido y de prepararnos para ser útiles para el reino de Dios. Bien, quiero terminar diciendo, pastor, ¿y qué es comida sólida? Bueno, comida sólida es hacer la voluntad de Dios. Comida sólida es hacer la voluntad de Dios. Le voy a dar el texto para que usted vea que esto no me lo estoy inventando. El alimento sólido representa el avance espiritual de quienes han dejado la etapa de niñez y están caminando hacia la madurez o en ciertos grados de madurez. Ya no viven solo del conocimiento básico, sino ya lo superaron, sino de una vida gobernada por la voluntad de Dios. O sea, alimento sólido viene siendo lo que come un maduro. La obediencia constante, la dependencia a su palabra. Y la palabra obediencia aquí entiéndase que no es obedecer a regañadientes, sino es oír y responder con un corazón que ama a Dios. La dependencia de su palabra y la formación por medio de la sabiduría espiritual. En la Biblia el alimento sólido aparece como una expresión de madurez, de discernimiento y de profundidad en la comunicación con Dios o en la comunión con Él. No es solo saber más Biblia ni conocer más revelación. Es oír claramente y responder en obediencia de amor a aquel a quien estás escuchando sin contemplación alguna. No es solo aprender la palabra, es vivir cada palabra que oyes de la boca de Dios con responsabilidad. Eso es alimento para el maduro. Vamos a darle el ejemplo. Vamos a leer Juan 4:31. Juan
4:31 y veamos qué es alimento sólido para Jesús. Vamos a ver, porque Él es el que nos va a decir a nosotros qué sucede aquí con esto. Ok, el entorno de esta historia es que Jesús está ministrando a una persona. Los discípulos saben que están distantes y que había llegado la hora de la comida. De hecho, los discípulos dicen al maestro, vamos a ir a comprar algo para comer. Los discípulos se van y Jesús se encuentra precisamente con, creo que es la mujer samaritana, si no me equivoco. Sí, con la mujer en el pozo, la mujer samaritana. Y entonces, en ese punto, llegan los discípulos y llegan con la comida literal. Y los discípulos entonces le dicen al Señor que coma. Y Jesús le dice, no, ya yo comí. O yo estoy comiendo, algo así. Vamos a ver. Vamos a leer Juan 4, 31 al 34. Y aquí vamos a descubrir qué es comida sólida. Dice, entre tanto, los discípulos le rogaban diciendo, Rabí, come. ¿Qué le dijo? Rabí, come. Y él les dijo, yo tengo una comida que comer. Fíjate, ahí. Ahora, ¿quién está diciendo esto? Jesús. ¿Y quién era Jesús? Un maduro. No era un niño. Por eso aquí está el punto, ¿no? Debiendo ser ya maestros, o sea, adultos. Tenéis necesidad de que os vuelvan a dar leche como niños. Entonces, Jesús aquí es un hombre maduro, haciendo la voluntad de Dios. Vamos a ver esto. Entre tanto, los discípulos le rogaban diciendo, Rabí, come. Y él les dijo, yo tengo una comida que comer. Aquí, aclaremos. Jesús está diciendo esto, que yo tengo una comida que comer, es porque él está diciendo, ya yo no bebo leche. Ahora yo como un hombre maduro, hijo de Dios, maduro, tengo una comida. Ahora vamos a ver qué es comida sólida para Jesús o comida espiritual para Jesús. Y él le dijo, yo tengo una comida para comer que vosotros no sabéis, porque ellos sí tomaban leche todavía. Entonces los discípulos decían unos a otros, ¿le habrá traído a alguien algo de comer? Y Jesús le dijo, para que aclaremos, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y acabe su obra. ¡Wow! Jesús nos está diciendo que alimento o comida sólida no es más palabra de Dios de la Biblia o más revelaciones. Es oír lo que Dios quiere que tú hagas y como un hombre maduro que ha saltado de la leche a la comida sólida, es que respondas en amor y en obediencia a aquello que Dios te dijo. Cada vez que tú estás haciendo la voluntad de Dios, es comida espiritual sólida para un hombre maduro. Esto me gustó. ¡Wow! Vamos a leerlo ahora en la versión, en la nueva traducción viviente. Mientras tanto, los discípulos le insistían a Jesús, Rabí, come algo. Y Jesús respondió, yo tengo una clase de alimento que ustedes no conocen. ¿La habrá traído? Entonces los discípulos dijeron, ¿le habrá traído a alguien de comer mientras nosotros no estábamos? Se preguntaban los discípulos unos a otros. Entonces Jesús les explicó. Por eso es que hay que... Y esto es alimento sólido. Aprender, hermano, para poner por obra este asunto. Jesús les explicó, mi alimento consiste en hacer la voluntad de Dios. ¿Y quién está diciendo eso? Jesús. ¿Quién era el Hijo de Dios? El Hijo joyos, el Hijo maduro. El Hijo que no bebía leche ya. Era maduro. Dice, mi alimento consiste en hacer la voluntad de Dios, quien me envió, y que termine su obra. Ustedes, dice, ustedes conocen el dicho. Hay 4 meses entre la siembra y la cosecha. Pero yo les digo, despierten, miren a su alrededor, que los campos ya están listos para la cosecha. Jesús lo que está diciendo, ya yo dejé de pasar las primeras etapas, ahora yo estoy haciendo la voluntad de Dios, lo que Dios me mandó, que eso es lo que me alimenta a mí ahora como hombre maduro. Bien, con eso termino. Hombre maduro no es aquel que sabe más palabra de Dios, no es aquel que conoce más revelaciones que otro. Un hombre maduro es que cuando oye la voluntad de Dios y la hace, ese es su alimento. Y eso quiere decir que es alimento para un hombre que está madurando. Pasó de leche a alimento sólido. Pasó de ser un niño a un adulto espiritual. ¡Aleluya! Bendiciones. Bueno, mis amados, he terminado.
Espero que esto haya sido de bendición. He querido hacerlo lo más corto posible para que usted lo pueda captar. Pero cómo hace todo esto desde el inicio hasta el fin. Saque sus conclusiones, búsquese los textos que le dije, sígale leyéndolo una y otra vez y escuche este mensaje una y otra vez. Que de seguro usted lo va a entender por la guianza del Espíritu Santo y usted va a saltar, si esa es su etapa de niño, adulto espiritual, y si su etapa es seguir creciendo, se va a dar cuenta que cada vez que usted hace la voluntad de Dios es comida que Dios le está enviando a usted para que usted siga madurando. Bien, sin más, le habló su hermano y amigo Vladimir Stanley, quien le dice chao, hasta la próxima, los esperamos en esta noche al servicio, donde tenemos más palabra de Dios. Chao, les amo, les quiero, hasta la próxima.